Entonces, queridos y queridas, para finalizar, ¿cierto? Este proceso, este webinar, ya vamos terminando con esta exposición. Quiero pedir disculpas, ¿cierto? Porque mi exposición no va a ser tan linda y tan enfocada en niños, ¿cierto? En cuanto a los colores y las temáticas como lo hizo Luz, que lo hizo maravilloso. La mía está un poquito más cuadrada, ya que está enfocada principalmente en estudios, ¿cierto?, que se han hecho y cuáles son las herramientas terapéuticas más usadas a nivel mundial con los niños, ¿sí? Así que creo que es muy importante desde nuestro punto de vista en Prana Kine y también kinésico, probablemente tal, y terapéutico, obviamente, de que podamos conversar con la evidencia, ¿cierto? Y con lo que se está haciendo en otros países. Muchas veces conversamos, comentamos cosas que creemos, pero que se hacen hace mucho tiempo en otros países desarrollados, por ejemplo. Por ende, el objetivo un poco de esta presentación es comentarles, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo fuera de Chile para que así ojalá podamos comenzar a implementarlo, ¿cierto?, en nuestro querido país. Em, la primera pregunta que me surge, ¿cierto?, es ¿por qué buscar herramientas terapéuticas en niños, niñas, niñas? Y esto es bastante interesante e importante, y conectándolo con lo que decía Luz, la verdad es que creemos como adultos, ¿cierto?, que les enseñamos a los niños. No obstante, ellos son nuestros maestros. Es decir, ellos son los que nos van a enseñar muchas veces, ¿cierto?, a cómo ser padres, por ejemplo, los que somos padres, o a cómo interactuar con nuestra edad adulta, o a cómo fluir o estar, ¿cierto?, dentro del minuto presente con ellos o con ellas. ¿Y por qué incorporar o por qué buscar herramientas? Es porque está ocurriendo algo, ¿cierto?, de que vemos a los niños de esta forma, como salen en las fotografías. Es decir, los vemos nerviosos, los vemos o las vemos estresados, los vemos tristes y también los vemos viviendo distintas experiencias que vienen desde nuestra perspectiva como adultos, desde nuestros problemas como adultos. Y es por eso de que comparto totalmente, cierto, lo que dice nuestra querida Luz, de que tenemos que, ojalá, poder conocernos como adultos, conectar con nuestro niño o con nuestra niña interna y así comenzar a criar, es la idea por lo menos. Si tenemos esta intención y si tenemos esto a nivel práctico, va a ser mucho más sencillo poder conectar con el niño y con la niña. Y obviamente, si es que trabajamos en general con niños y niñas, va a ser mucho más sencillo poder conectar con las emociones o con, entre comillas, problemas, disfunciones o patologías que tengan los niños, ¿cierto? Ya sea en un colegio, ya sea en la consulta, ya sea en cualquier parte. Por ende, la primera respuesta que tenemos que darnos es que está ocurriendo algo importante con los niños de hoy en día y que nosotros como adultos tenemos una tremenda responsabilidad de lo que está ocurriendo con ellos y con ellas. Y es por eso de que este estudio del año pasado me pareció muy, muy interesante, que nos cuenta de que el grado de cuidado y control a los hijos se relaciona con trastornos mentales. Y cuando hablamos de grado de cuidado, hablamos con la percepción que tiene el niño o la niña de afecto, en primer lugar, y en segundo lugar de calidez, que se va a expresar desde los padres hacia los hijos. Por ende, ¿estamos en primer lugar cuidando a los niños? Deberíamos preguntarnos eso. Y en segundo lugar, el control que nos cuenta, nos comenta el grado de sobreprotección y de autoridad que muchas veces tenemos en los niños y en las niñas. Como decía Luz anteriormente, le estamos imponiendo, ¿cierto?, nuestros fantasmas, le estamos imponiendo nuestros problemas, le estamos imponiendo nuestros miedos, se lo estamos regalando. Por ende,
La pregunta y segunda que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el control que estamos teniendo sobre nuestros hijos o sobre los niños o niñas con los que trabajamos? Y cosas interesantes que comenta el estudio es que el bajo cuidado de los padres y el alto control de los padres durante la infancia y la adolescencia se han asociado a depresión, trastornos de ansiedad, comportamiento suicida, abuso o dependencia de sustancias y trastornos alimentarios. Es decir, si tengo bajo cuidado, si tengo bajo afecto o baja calidez que perciba el niño o niña, y si tengo alto control, es decir, alta sobreprotección o alta autoridad sobre los niños, puedo tener en el futuro, como adulto, todas estas cosas que hoy en día en Chile están casi de moda y que se ve bastante hoy en día en la población adulta. Somos un país depresivo, somos un país estresado, somos un país ansioso, etcétera. Por ende, es importante de que podamos también ir observando, ¿cierto? Si es que ya somos adultos, ir observando qué ocurrió quizás en esa niñez y muchas veces, como también comentaba Luz, esa niñez va a estar un poco traslocada, va a estar un poco alterada y es por eso que necesitamos generar conexión, pero también muchas veces pedir ayuda y también si somos padres o trabajamos con niños, también tener en cuidado, ¿cierto? Cómo estamos cuidando y también cómo estamos controlando. Por otro lado, un alto control materno, ¿sí? Pero no un control paterno, se ha asociado con trastornos, estados de ánimo y también trastornos de ansiedad. Por otro lado, la atención materna alta se asocia a menores probabilidades de trastornos depresivos de alimentación y de comportamiento. Un alto control materno se asoció con mayores probabilidades de trastornos depresivos, ansiedad, también de alimentación y comportamiento. Una alta atención paterna, cosa que hoy en día es necesario trabajar, ¿cierto?, constantemente a los hombres, a los padres, se asoció con menores probabilidades de fobia social y abuso dependencia del alcohol. Y una alta atención paterna también se asoció con menor probabilidad de trastorno de ansiedad. Entonces, si damos como conclusión, todo lo que estamos viviendo como país hoy en día, obviamente sacando, ¿cierto?, la pandemia y sacando lo que estamos viviendo como situación mundial, la verdad es que muchas de las cosas que estamos experimentando quizás puedan venir, ¿cierto?, desde acá, desde los adultos que nos criaron, desde lo que vimos, desde lo que nos entregaron nuestros padres. Obviamente, ellos, como dice Luz, ¿cierto?, nos hicieron o trataron de hacer lo mejor posible. No obstante, ¿cierto?, tenemos que ir cambiando esta modalidad, tenemos que ir modificando, transmutando y evolucionando esta forma para que así las descendencias sean mucho mejores y no padezcan lo que padecemos hoy en día. Este estudio que es del 2012, la encuesta es del 2012, pero el estudio en sí es del 2018, nos cuenta de que un 33% de los adultos realiza terapias complementarias e integrativas y un 12% de los niños, niñas, la utiliza también. Dentro de pacientes pediátricos con enfermedad crónica, cuando hablamos de enfermedad crónica, por lo menos en el estudio comentan la ansiedad, enfermedades musculoesqueléticas y dolor de cabeza, han comentado de que se utiliza medicina integral. Por ende, ya desde el 2012, 8 años, en Estados Unidos se ha abierto un poco, ¿cierto?, la idea de que es necesario complementar distintos tipos de enfoques con la medicina convencional. Si hacemos, yo creo, un estudio ahora 2020, es probable que este 33% y este 12% sea elevado, ¿sí?, que sea mucho mayor. Cosas interesantes que se hablaba también en el estudio es que aquellos que practicaban, ¿cierto?, o que utilizaban medicina complementaria alternativa o integrativa, ¿sí?, no le comentaban al médico convencional, ¿cierto?, que estaban utilizándola. Por ende, también, eso nos cuenta de que es necesario de que la medicina convencional pueda generar una simbiosis, una unión, por lo menos
intereses por los consultantes, ¿cierto? Una simbiosis en cuanto a las terminologías, como también a la forma de tratamiento o de terapéutica. Que se hagan amigas, que se hagan las paces. No es que sea una mejor u otra peor, sino que es todo lo contrario. Si queremos un mejoramiento para ya sea los adultos como para los niños que estamos conversando en este caso, necesitamos que las dos medicinas puedan generar una simbiosis y que así obviamente podamos trabajar mucho mejor en cuanto a los consultantes, que es lo más importante de todo. En general, estos enfoques nos sirven para muchas cosas, ¿cierto? Aquí coloco solo algunas que salen en el estudio, por ejemplo, mejorar la calidad de vida, disminuir los factores de riesgo cardiovascular en el futuro, aliviar síntomas, la satisfacción a los pacientes. Eso es bastante importante porque muchas veces los pacientes y consultantes no están satisfechos con las terapéuticas que reciben, ya sea convencional como también no convencional, principalmente hablando sí de la convencional. Por ende, si estamos más satisfechos, estamos más tranquilos y obviamente podemos llegar y conectarnos con la sanación y con el alivio obviamente de nuestros síntomas y de nuestras disfunciones. Por otro lado, es importante que con la medicina complementaria, alternativa e integrativa, lo que estamos haciendo es ahorrar costos. Importantísimo porque si es que hablamos de dolor, depresión, obesidad, los costos son muy altos en general a nivel mundial cuando hablamos de salud. Por ende, si podemos ahorrar costos, ¿cierto? Y podemos mejorar la percepción, podemos mejorar la satisfacción y podemos mejorar los síntomas, porque nos van a preguntar por eso finalmente los consultantes. O sea, tenemos una herramienta tremendamente interesante para poder abordar. Entonces, buscando, ¿cierto?, cuáles son las herramientas terapéuticas que se utilizan hoy en día, por lo menos en países desarrollados, ¿cierto?, en los niños. Y encontramos estos tres grandes paradigmas que a lo mejor ya todos conocemos: la terapia farmacológica, en primer lugar, ¿cierto? Vamos al médico convencional y nos da una receta, que es lo clásico. En segundo lugar, eh, este médico, ¿cierto? Si es que tenemos algún tema psicológico o emocional, la idea es que nos pueda derivar a un psicólogo, es decir, hay una terapia cognitivo-conductual, que en este caso es lo más que se utiliza. Este estudio fue en Estados Unidos. Y finalmente, terapias integrales. ¿Y qué son las terapias integrales? Y aquí, ojalá que se vea bien en su computador, porque la verdad es que eran muchos conceptos que estudio, ¿cierto?, del Pediatric Integrative Medicine nos comenta de que las terapias integrales o complementarias que se usan más en niñez son las siguientes. Son las prácticas de base biológica, en primer lugar. En segundo lugar, la manipulación, movimiento y cuerpo. El movimiento y cuerpo también podríamos llamarlo como conexión mente-cuerpo, ¿sí? Las terapias del biocampo, la acupuntura, la ayurveda y la naturopatía es lo que más se usa hoy en día, ¿cierto?, en Estados Unidos para trabajar con niños. Cuando hablamos de terapias a bases biológicas, encontramos los suplementos dietéticos, encontramos las hierbas, encontramos la homeopatía, los probióticos y los fitoquímicos principalmente. Es decir, existe una alta población que utiliza todas estas herramientas principalmente para trastornos gastrointestinales, es decir, para diarrea, para constipación, para problemas, ¿cierto?, en la microbiota a nivel abdominal, a nivel intestinal, pero también se ha visto de que estas herramientas, ¿cierto?, estos conceptos se pueden utilizar también en problemas psicológicos y musculoesqueléticos. Ya sabemos que la microbiota se conecta con el cerebro, sabemos que la microbiota se conecta con el músculo. ¿Qué quiere decir? De que si trabajamos o de que si encauzamos, ¿cierto?, a este niño desde el intestino, podríamos obviamente trabajar o tratar el cerebro y trabajar o tratar, ¿cierto?, la parte musculoesquelética. Por ende, podríamos vernos beneficiados, aparte de lo intestinal o gástrico, podríamos vernos beneficiados en cuanto a problemas musculares, dolores,
O también temas psicoemocionales. Los suplementos, las dietas o los tipos de alimentación y los probióticos que son muy usados generalmente en la población pediátrica, la verdad es que va a ir también a ayudar a los temas psicológicos y emocionales que puedan estar viviendo los niños en general. En segundo lugar tenemos la manipulación, el movimiento y el cuerpo, y acá se nombra principalmente la osteopatía, los masajes, el yoga, la meditación, el qigong o qigong principalmente. Voy a comentar un poquito más de esto, ¿cierto? Las siguientes diapositivas, pero una cosa importantísima que tenemos que hacer cuando trabajamos con niños es generar la conexión mente-cuerpo. Es decir, poder a través de distintas herramientas como las que están acá, por ejemplo, como un masaje, ya sea en una parte específica del cuerpo, ojalá si conocemos, ¿cierto? Algunos microsistemas para poder tratar al cuerpo en su globalidad, ejercicio físico o ejercicio que tenga filosofía detrás, como el yoga, como el qigong, como la meditación, ¿cierto? Nos van a llevar obviamente a que el niño pueda conectar su mente, sus emociones, ¿cierto? Su carga que a lo mejor está viviendo con su cuerpo, que a lo mejor es incontrolable. Es decir, me viene una emoción y el cuerpo se me desborda. ¿Cómo podemos tratar eso? A través de la regulación emocional, por ejemplo, como comentaba Luz anteriormente, y esa misma regulación emocional la podemos generar, por ejemplo, desde el yoga, desde la respiración profunda, desde la meditación, desde cerrar los ojos, desde el hacer un movimiento específico, etc. Otro tipo de terapias que comenta, ¿cierto?, este paper son las terapias de biocampo, que es el toque terapéutico. Algunos podrían decir, ¿cierto?, el Reiki acá en Chile, o la terapia más cuántica. La acupuntura, que sabemos que es muy interesante en pediatría, muy interesante también ocuparla, como también en ciertos trastornos, ciertas disfunciones, ciertas patologías cuando hablamos de niñas. El ayurveda igual, y la naturopatía, que también se complementa con el primer punto de las prácticas de bases biológicas. Cosas interesantes, ¿cierto? Que tenemos que saber que se usa mucho los probióticos, la alimentación saludable y las hierbas, algunas hierbas, ¿cierto? En niños para ciertas cosas. Principalmente ¿para qué? Para problemas, conversaba anteriormente, para problemas del sueño, para insomnio o problemas del sueño que tenga, y para también temas psicoemocionales, conectando, ¿cierto?, teóricamente, la parte intestinal con el cerebro. Pensemos, si es que estamos comiendo chatarras, es probable de que piense en chatarras, pero si estamos comiendo cosas que tengan fibra, cosas que sean buenas para mi salud, ¿cierto? Obviamente voy a cambiar mi mentalidad y mi mente, mi pensamiento, por ende mi realidad va a tornarse desde la salud, desde la naturaleza, desde la experiencia con los colores de la comida, etc. Con las hierbas también pasa algo muy interesante. Recordemos de que la mayor cantidad de los medicamentos, ¿cierto?, vienen desde ahí, desde las plantas. Lo importante es saber qué plantas, ¿cierto?, van a estar a la altura, ¿cierto?, para distintos niños y también para distintas condiciones. Sabemos de que no podemos dar cualquier planta a un niño o a una niña, ya que es probable de que algunas sean contraindicadas. Por ende, las que más son usadas, ¿cierto?, pueden ser en aromaterapia, que eso es mucho más inocuo, entre comillas, más inocuo que tomar una planta per se, pero podemos ocupar distintos aromas, perdón, como la lavanda, como la manzanilla, como la menta, como la naranja, etcétera, que van a generar un estímulo, ¿cierto?, a nivel cerebral y obviamente van a generar un estímulo en todo nuestro cuerpo. Como también tomar ciertas infusiones específicas, principalmente la manzanilla es la que generalmente más se ha estudiado y entre comillas la más inocua. Entre comillas, porque también tenemos que ir viendo, ¿cierto?, el caso a caso. No es que a todos los niños le demos manzanilla porque leí por ahí que hacía bien, sino que obviamente tenemos que ver el caso a caso, muy importante. Dentro de esta misma mirada, ¿cierto?, comentar la importancia de la terapia floral, sobre todo en niños y niñas. Es una tremenda herramienta, chicos y chicas, a los participantes que están aquí.
En el diplomado lo vimos una pincelada, porque la verdad es que mucho hay terapia floral, la que más conocida, ¿cierto?, es la terapia de Bach. No obstante, hay terapia floral de flores, ¿cierto?, chilenas, del desierto, están las chamánicas. O sea, hay distintos tipos de líneas que nos van a ayudar para mejorar, para optimizar y para potenciar también al niño y a la niña. Esto es importante tenerlo en consideración, ¿cierto? Porque hay herramientas que existen de manera concreta para ayudar a los niños, pero también, como se ve esta madre aquí, ¿cierto? Contenta, feliz, es importante de que los padres también se trabajen, también ojalá puedan conectarse con este tipo de terapias. No es que solo el niño tome el frasco, sino que es muy distinto cuando la madre y el padre también lo toman, al igual que el niño. Es decir, hay una congruencia y una conexión familiar de que todos estamos mejorando, evolucionando, transmutando. Estamos haciendo esto juntos. Y es por eso que debemos también, ojalá, trabajar, si es que conocemos, ¿cierto?, esta herramienta, trabajar también con los padres, no tan solamente trabajar con el niño, ya que muchas veces, cambiando la perspectiva, la actitud, la emocionalidad de los padres, el niño puede cambiar. Entonces también hay que entrar desde esta visión. En segundo lugar, cosas muy interesantes es el tacto con los niños. Es importante que podamos conectarnos desde esta unión, ¿cierto? Puede ser desde un masaje tan simple como se lo estaba haciendo aquí a este bebito en la fotografía derecha, ¿sí? Masaje en la planta de los pies, que nos va a enraizar un poco más, que nos va a traer a la tierra, que nos va a estimular los receptores que tenemos en esta región podal, que nos va a estimular también todos nuestros órganos, porque hay un microsistema en esa región, nos va a relajar también, obviamente, y el tacto va a ser muy importante para la conexión padre-madre y también para el niño-niña, como también muy importante, ¿cierto?, para que la inmunidad de este niño o niña sea óptima, ya que el tacto da inmunidad. Si queremos estimular el sistema inmune, tenemos que palparnos. Como decía la Luz anteriormente, tenemos que abrazarnos, tenemos que besarnos. Bueno, no podemos hacer eso ahora, ¿cierto? No podemos abrazarnos quizás como lo hacíamos antes, pero tenemos que tener en consideración. Y si es que no lo podemos hacer, bueno, hagámoslo nosotros, ¿sí? Háztelo tú mismo, tú misma. Muy importante tener esta conexión. El paper también comentaba la osteopatía, ¿cierto? Que el trabajo manual a nivel integral en todo el cuerpo, trabajando el sistema musculoesquelético, trabajando las vísceras, trabajando el cráneo, trabajando el sistema nervioso. Y es por eso que el toque sutil, la osteopatía, por ejemplo, en la parte pediátrica va a ser muy sutil. No es que hagamos movilizaciones rápidas, todo lo contrario, son técnicas más faciales para los que conocen el término, más fluídicas, ¿sí? Va a ser muy importante para generar conciencia, ¿cierto? Conciencia de ciertas partes del cuerpo. Muchas veces pareciera que nuestro cerebro olvida ciertas partes del cuerpo, por X razón, porque estamos pensando en otras cosas, porque tenemos nuestra atención en otras cosas. Por ende, cuando alguien me toca la cabeza, ¿cierto? Los captores, receptores que están en esta región van a ir hacia mi cerebro y me van a decir, wow, tengo cabeza, tengo cráneo, y así voy a poder escuchar mi cráneo, sentir mi cráneo, traer al presente mi cráneo, por ejemplo, si es que fuera el cráneo, puede ser cualquier parte, desde el dedo chico, ¿cierto? Eh, hasta una víscera, hasta un músculo específico. Por ende, en los niños es muy importante que podamos generar esta conexión de palpación. Por otro lado, recordemos de que el tacto va a liberar oxitocina, muy importante para los niños hoy en día, ¿sí? También dentro de esta misma visión encontramos las terapias mente-cuerpo, el yoga, ¿cierto? Como sistema, como filosofía también, como estilo de vida. Ojalá pudiéramos partir con este conocimiento desde que somos niños, ¿cierto? Y no esperar, ¿cierto?, hasta ser tan adultos y tener tantas cosas, tanta rumiación, tantas cosas en nuestra cabeza para poder llegar a esta herramienta. Sabemos que el yoga no es chileno, obviamente, y el chikung que está acá al lado tampoco,
sino que el yoga es de la India y el Qigong es de China. No obstante, nos traen tremendas herramientas para poder compartir con nuestros niños. Nos traen la herramienta de las posturas, es decir, del cuerpo físico. Nos traen herramientas de la respiración, es decir, podemos también tener contacto con el cuerpo energético, y también nos traen herramientas desde la meditación, concentración, visualización. Por ende, vamos a estimular al sistema nervioso de una manera muy potente. Sobre todo hoy en día que en muchos colegios, ¿cierto?, son tan abrumadores con el tema de que tienen que aprender a escribir, tienen que saber leer, tienen que saber hacer muchas cosas, siendo cada vez más pequeños. Por ende necesitamos, ¿cierto?, herramientas también para enseñarle a los niños de que no todo es un 7, de que no todo, ¿cierto?, es una carita feliz, en el caso de cuando estamos en el colegio, sino que todo lo contrario, podemos generar conexiones mucho más profundas, mucho más interesantes, ¿sí?, cuando entramos por el cuerpo. Por ende, en los niños y las niñas tenemos que entrar también muchas veces por ahí. Es decir, nuestras herramientas, nuestro arsenal terapéutico tiene que ir desde el cuerpo. Y el yoga, como ya sabemos, tiene asanas, tiene posturas, al igual que el Qigong, que también tiene posturas específicas que van a ser importantes para el control de la emoción y para el control también corporal. Ya hablando de la escuela en sí, que hoy en día, ¿cierto?, se habla mucho de tener éxito en la escuela, de que sacarse buenas notas, ¿cierto?, va a ser un buen profesional, una mejor persona, etcétera. Bueno, eso es lo que uno cree, o lo que debería ser, o lo que nos dijeron. Pero en general, cuando hablamos de éxito en la escuela, hay distintos estudios que lo comentan, es que para tener éxito en la escuela tenemos que tener buenas o activas las funciones ejecutivas. Son funciones importantes que nos van a ayudar, ¿cierto?, a pensar, a razonar, a, como decía la Luz, ¿cierto?, poder contar hasta 10 y ver qué hago en cada uno en cada una de esos números que voy pasando. ¿Qué es lo que está pasando por mi cabeza? Es decir, no estar en piloto automático. Si es que alguien me dijo algo, yo al tiro le respondo, sino que poder, ¿cierto?, tranquilizarme. Y esa conexión lo hace o la hace la corteza prefrontal, muy importante para los seres humanos, muy importante para nosotros hoy en día, que es lo que un poco nos caracteriza, entre comillas, ¿cierto?, como seres humanos y también como homínidos, como seres humanos en dos patas. Entonces, ¿cómo podemos estimular la función ejecutiva? Uno, educación física. Muy importante que el niño se mueva, ya lo estamos conversando, ¿cierto? La educación física es vital para que toda la neuroplasticidad del niño tenga un orden, tenga actividad, tenga activación, etc. Y por otro lado, el yoga, os ha visto que el yoga y el mindfulness, es decir, la meditación, también nos va a ayudar a que el niño, ¿cierto?, pueda generar mayor función ejecutiva, por ende, en conclusión, tenga mayor éxito, entre comillas, ¿cierto?, en la escuela. Y esto no se va a basar solamente en que se saque un 7 o que se porte mejor, sino que se va a basar en que va a ser mucho más creativo, va a entender mucho mejor las cosas, ¿cierto? Va a razonar de una manera específica, va a tener un fin, un objetivo, es decir, va a cambiar su modalidad. Algo importantísimo que también tenemos que tenerlo en consideración. Por ende, la actividad física y los deportes van a generalmente a promover un efecto muy positivo en la salud de los niños y las niñas. Vital, vitalísimo, ¿cierto? Los deportes, ya que los deportes también nos van a ayudar a poder generar vinculación, obviamente, entre más niños, por un lado, pero también nos va a generar personalidad. Y muchas veces, aquellos que fuimos, ¿cierto?, tímidos cuando éramos chicos y que no podíamos hablar frente público, que nos daba todo vergüenza, muy importante de que podamos generar, ¿cierto?, esta conexión con los deportes. Porque los deportes muchas veces nos van a ayudar a esto, ¿sí? Los deportes nos van a generar personalidad, que muchas veces el niño a lo mejor necesita, ¿sí? Entonces también tenerlo en consideración. Ahora, seguimos hablando de grado académico, ¿cierto? Y nos comenta este estudio de que el yoga, como comentaba anteriormente, va a aumentar la capacidad de atención y va
a hacer de que el niño sea más participativo en el aula. No tan solamente es para el 7, sino que el niño esté más activo, tenga un rol más presente. Muy importante. Y por otro lado, el yoga nos va a entregar, ¿cierto?, que nos podamos sentar en silencio y generar una conciencia en la respiración, que creo que era el segundo punto que comentaba la Luz anteriormente, del control emocional. Muy importante de que el niño tenga eso. No le vamos a pedir 5, 10, 20, 30 minutos, como a lo mejor nosotros deberíamos hacerlo como adultos. Le vamos a pedir 1 minuto, 2 minutos o segundos. Quizás partimos desde ahí. Pero lo importante es que ya vayamos generando la motivación, ¿cierto? Desde lo antes posible. Por otro lado, algo muy importante, nuevamente hablando de los padres, es que la forma en que los padres interactúan con los hijos influye en el desarrollo y en el éxito escolar. Por ende, si es que queremos que nuestros hijos sean mejores, tenemos que preguntarnos cómo estamos interactuando con ellos. ¿Le estamos prestando atención? ¿Estamos fluyendo con ellos? ¿Lo estamos escuchando? ¿Lo estamos observando? ¿Cómo estamos conectándonos con ellos? Y esto va para padres como también va para educadores, entre comillas educadores, para profesores, docentes. Porque esa forma va y va a marcar, ¿cierto? Al niño o al adolescente, lo va a marcar para su futuro. Un profesor lo puede inspirar o un profesor lo puede desmotivar completamente. Por ende, si es que el niño hoy en día, la jornada escolar, ¿cierto?, completa, pasa muchas horas en el colegio, el profesor, sabemos que existen muchos temas en los profesores, ¿cierto?, en cuanto a cuánto se les paga, bueno, hay muchos temas sociales que no vamos a entrar a debatir en este minuto, pero el profesor, ¿cierto?, debería tener las competencias y las herramientas para incentivar, motivar, inspirar al niño, la niña, les, ¿cierto? Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Y si decidimos trabajar con niñas, es nuestro objetivo poder generar esta herramienta propia, poder conectarnos con el niño interior, sanar nuestra infancia, cosas tan sencillas que son muchas veces bastante complejas. Por ende, prestar atención a los hijos va a ser muy importante, estar en el aquí y el ahora con ellos, que es algo que se habla mucho hoy en día, que es el mindful, ¿cierto? O el mindfulness, pero sin juicios. Estar ahí, ¿cierto? Estar para él, para ella, estar presentes, no poniendo tanto, ¿cierto?, hacia él o ella, entregándole valores, escuchándolo, etc. Son cosas que tenemos que ir practicando, porque no es algo teórico, es algo que tenemos que practicar. Por otro lado, algo muy interesante que tenemos que conversar es que los hijos, ¿cierto? Como les comentaba anteriormente, cuando veíamos la terapia floral, es importante de que los padres practiquen lo que el terapeuta le indica, entre comillas, al niño o a la niña, ¿sí? Es decir, si es que motivaron al niño o a la niña como usar herramientas como el yoga o como la respiración profunda o lo que sea, el padre o la madre no debería tener una actitud de, vamos a hacer esa cuestión rara que dijo la profesora. Todo lo contrario, debería estar incentivado, ¿cierto?, de manera horizontal, ¿cierto?, con el eje al lado, practicando respiraciones, practicando visualización, cerrando los ojos por unos minutos, haciendo una oración, cosa que se habla mucho en Estados Unidos, ¿cierto?, de la parte espiritual de los niños y las niñas, de generar esta oratoria, ¿cierto?, que nos conecta con algo que es más divino, que es más alto, entre comillas, o que es más grande. Por ende, cualquier cosa que hagamos con los niños, tenemos que hacerlo también nosotros como padres y como también madres, ¿sí? Porque ese reflejo va a ser muy potente a nivel psicológico y emocional en ellos y en ellas. Aquí, ¿cierto? Está la fotografía de Cintia, mi pareja, con mi hija, Mai, que en este minuto tenía 6 meses, parece, que ella siempre hace yoga y Mai siempre la ve. Entonces, es algo también potente para ella, ¿cierto? Y también esa conexión, ¿cierto? Que se tiene es muy vital, sobre todo cuando ya el niño está razonando un poquito más y está entendiendo otras cosas.
Por ende, queridas y queridos, para tener ciertos niños que estén contentos, que estén felices, que estén inspirados y que sean adultos sanos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener a padres, abuelos, ojalá, ¿cierto? Ojalá, que estén en coherencia, que estén con energía, que estén motivados, que estén alineados. Eh, Eso es muy importante, que estén sonriendo. Y si tenemos que hablar cosas importantes, las hablamos, pero después, ¿cierto? Vamos a evolucionar en esto. Y si tenemos que perdonarnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que decirnos las cosas, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es importante de que las descendencias vean esto. Es importante que la descendencia vea, lo sienta, lo perciba, lo intuya, para que esté en su neuroplasticidad, esté en su energía, esté en su cuerpo, y así para que, ¿cierto?, no cometa los errores que hemos cometido nosotros. Algo muy, muy importante, ¿cierto?, que tenemos que tener en consideración. Y para eso, como les comentaba la Luz, ¿cierto?, nosotros en Plan Aquino llevamos 6 años de formación. En primer lugar partimos con formación a kinesiólogos, porque somos kinesiólogos los fundadores y los socios, ¿cierto? Pero ahora estamos, ya hace 3 años hemos abierto distintas modalidades, y también todo lo que hemos conversado acá, como también Luz lo comentaba, lo enseñamos en este diplomado en abordaje integral infantil. Y yo sé que algunos de los participantes ya son parte del diplomado, que partimos en 2 semanas más, el 22 y 23 de agosto. Así que los dejo y las dejo invitados para aquellos que les interesa, y para los que están obviamente más motivados, ojalá inspirados, ¿cierto? Para que sean parte de este tremendo viaje. Toda la información la pueden encontrar en nuestra web, sí, que es planaguine.cl, o también en nuestro Instagram, que siempre lo mantenemos, ¿cierto?, acá. También les dejo mi correo en caso de cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ¿cierto? Ahí estoy para, a su disposición, y para responder, obviamente, todo lo que necesiten. Mi red social, y también la red social de Planaquine, el Instagram de Planaquine, para que nos sigan, si es que no nos siguen, ya que siempre estamos subiendo ahí distintas cosas, y también estamos subiendo cosas gratuitas, como este tremendo webinar que hemos realizado, ¿cierto?, junto a la querida Luz.